Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a nuestro programa Transformando Organizaciones. ¡Emocionate! Muy bien, seguramente desde aquellos viejos tiempos, ya tenemos tiempo que no estamos aquí. Hombre, Milton, otra vez aquí juntos con mi estimado doctor. Es un gran invitadazo el día de hoy tenemos. De antemano quiero comentarles que nuestro invitado es top del top del top. Y seguramente recuerdan a Milton, mi compañero conductor. Hace mucho tiempo que estamos viendo estos temas, los aspectos de calidad, que la seguridad. Hoy es tema de seguridad. Y bien, con nosotros tenemos al doctor Manuel Serrano Barbani. Es catalán. ¿Verdad, Milton? ¿Qué te parece? No, pues estamos de manteles largos. Creo que ese emocionate hasta me despertó, yo venía medio dormido y ya realmente yo creo que tenemos que aprovechar el tiempo para que saquemos precisamente un programa donde toda nuestra audiencia pueda llevarse lo último que está viendo en seguridad y salud ocupacional. Entonces, si bien en esta nueva etapa transformando organizaciones, emocionando precisamente empresas con resultados, bajando a accidentabilidad, metiendo nuevos métodos, etc. Y yo creo que tenemos un gran invitado, un invitado de honor, mi estimado doctor Manuel, para bueno, a mí me permite decirle Manel, ¿verdad? Porque soy su amigo, me aprecio. Yo ya me ganaré ese nombre. Lo tienes concedido. Oh, muchas gracias, Manuel. Bueno, pues entonces, como tú nos indiques. Ok, muy bien. Quiero comentar que Manel es una referencia mundial, o sea, no es broma, es una referencia a escala mundial a lo que hablamos en lo que tiene que ver todo lo que es seguridad ocupacional, seguridad en todos los términos que implica ser, además de que de profesión es doctor. Él es médico especialista en medicina ocupacional. Ha sido director médico en importantes compañías aseguradoras de accidentes de trabajo desde el año 2003. Director general del grupo Ergos, compañía dedicada a la salud, la seguridad y el bienestar laboral. Hombre, con ese currículum, Manel, ¿qué nos puedes decir? Pues nada, encantados de estar aquí en vuestra casa y atender a lo que entendáis oportuno. Bueno, de antemano quiero comentarles que el día de hoy, realmente el día de ayer apenas bajó del avión, viene de España, Manel. Ayer fue su primer visita, creo que ya habías venido, ahora nos estabas comentando en la segunda vez, la primera fue en Cancún, pero ustedes saben que Cancún es Cancún, aquí está en México. Estoy aquí en México y estoy encantadísimo de estar aquí, sobre todo teniendo unos anfitriones como vosotros, como Raúl. Ayer debuté subiendo esas pirámides que tenéis ahí al lado. Ahí te llevaron a Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán. Las subí, jadeante, pero las subí. Y posteriormente pues pude gozar también de vuestras exquisiteces gastronómicas absolutamente desconocidas por mí hasta el momento. Hombre, si les contáramos qué hicimos en la comida, no, hombre. Cada taco que le dábamos, cada taco que lo disfrutaba. De antemano, desde la salsa, el pico de gallo, el guacamole. ¿Con qué empezamos? ¿Con uno? No recuerdo ya, no recuerdo. Estaban todos exquisitos. Muy bien. Ya después otro día les contaré en qué acabamos después de los tacos. Perfecto, miren. Como es bien sabido el tema, el día de hoy vamos a ver la parte de lo que tiene que ver con la seguridad. Y el tema de hoy precisamente se llama la ética de la prevención. Yo creo que es un gran tema, realmente las empresas dentro de la ética que se manejan en cuestiones preventivas, la cuestión de la seguridad, sabiendo que la parte de seguridad tiene que ver mucho con la prevención. ¿Tú qué opinas, Milton, sobre el tema? Bueno, deja de lo que yo opine. La verdad es que a mí me gustaría un poquito más escuchar a Manel. Digo, aquí yo te puedo comentar que primero para ser preventivo hay que ser ético. O sea, es un pensamiento que ahí podemos ir ligado. Pero bueno, ¿por qué no escuchamos al especialista y que nos transmita todo pues el background que trae? Digo, a mí, cada vez que lo empiezo a escuchar, los proyectos que está haciendo, la verdad es que
que te quedas con ganas, ¿no? Y entonces esta media hora pues se nos va a hacer muy cortita. Ok, muy bien. Entonces, pues demos adelante a este rollo que traemos. Manel, Bueno, dinos pues, esa gran experiencia que tienes sobre qué es la ética de la prevención en las organizaciones. bueno, en primer lugar, atribuyamos al título este de la ética de la prevención mi deseo más profundo y el deseo en que esa fuera la razón y el sentido de la práctica preventiva en las organizaciones, ¿no? Puesto que es fácil caer en discursos más economicistas, si quieres, necesariamente economicistas, pero economicistas en el sentido de la prevención ahorra mucho dinero, ahorra muchos costes, es benéfica, por tanto, para una cuenta de resultados, para una organización. Y sin embargo, siendo importante, y sin poder ocultarlo ni negarlo, yo creo que hay un principio que es antes de cualquier cosa, de cualquier reflexión en ese sentido. Y es que lo que debe mover a la prevención no es un marco legal, no es una aspiración económica, siendo ambas cosas importantísimas. Debería ser una conducta ética, una conducta moral. ¿Y por qué? Pues por una cuestión muy sencilla y muy básica, porque es mejor estar sano que estar enfermo. Ah, por supuesto, hombre. Es mejor estar libre de accidentes que accidentado. Por tanto, ese catón obvio, simple, sin más adornos intelectuales, es mejor estar sano que enfermo. Y eso debería ser suficiente motor para empujar y comprender la prevención. Es más, te diría que cuando y esto podría ser un poco duro también de expresarlo, pero fíjate cuando intentamos ir a buscar una justificación económica para prevenir, es entrar en un terreno muy, muy resbaladizo y muy peligroso. Por supuesto. Fíjate tú que prevenir una enfermedad en un niño, desde el punto de vista económico, sería bastante discutible porque quizá sería más barato cambiar y hacer un niño nuevo. ¿Cierto? Sí. Es muy duro, pero es así. Cuando tú previenes una enfermedad en una persona de 70 años, quizás sería mejor dejar que acabara su existencia esa persona, porque ya su aportación económica al sistema y a la sociedad va a ser poca. Por tanto, entrar en el discurso económico para prevenir como justificación primera, siendo importante y siendo muy razonable en muchísimas ocasiones, no debería ser la primera. La primera, y vuelvo e insisto, debería ser una razón moral, una razón ética. Oiga, es mejor estar sano que enfermo. Esa es. Si quiere, discutimos de otras cosas y hablamos de la traducción económica de estas consideraciones, estas cuestiones. Pero la primera debería ser esa. Y hoy, en el contexto de la responsabilidad social de las empresas, este elemento debería entrar a jugar parte. Fíjate que acabas de comentar unos conceptos bastante interesantes, sobre todo la traducción económica. La traducción económica posterior a un accidente. Tan solo pensar en un accidente, cuando ya no, la prevención fue insuficiente, Milton. Las empresas se ven en cuestiones de presupuestos, inclusive se reporta aquí en México, por ejemplo, tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se tiene que recurrir a él antes de 72 horas para poder avisar que se tuvo un accidente. Y eso de avisar implica un costo que la organización debe de afrontar. Y si hablamos de cuestiones de una traducción económica, yo creo que por ahí en ese lado la podríamos ver. ¿Tú qué opinas, Milton? Pues mira, al final son costes. Yo creo que de manera principal, cuando un empresario hace su labor de manera correcta, también piensa en la parte humana.
Si solamente quiere explotar al hombre por el hombre, una explotación, el capitalismo puro, pues no debería de interesar tanto, pero entonces ahí es donde nace la parte de responsabilidad social y la moral. Así es. Pero eso ya estamos hablando de una conciencia empresarial un poquito más avanzada. No solamente explotar y ganar dinero. Entonces, yo creo que cuando damos y damos bien, también se nos retribuye, ¿no? Esa filosofía empresarial es donde a mí me llama la atención y sí me gustaría, Manel, que si nos pudieras decir cómo Grupo Ergos ha colaborado en España o con las empresas que lo ha hecho y cuál ha sido lo que se le ha permeado a la organización donde ha estado y los beneficios que de alguna forma han recibido estas empresas, sobre todo para que con casos prácticos pues nos llevemos la idea de que realmente esto funciona. O sea, a ver, no solamente es moral, sino esa moral también le retribuye al negocio, pero si solamente vemos la cara de dinero a las cosas, pues en un momento dado pues lo veríamos esto como no una inversión, sino como un gasto. Sí, sobre todo, ¿qué nos puedes decir al respecto, Manel? Bueno, toda la razón del mundo en esa consideración. Mira, por ponerte algunas referencias que quizá puedan tener una cierta significación, en Europa, los datos que ahora yo tengo más frescos, digamos que el coste de los accidentes y de las enfermedades relacionadas con el trabajo en un país como Holanda, siendo un país desarrollado, un país culto, un país, pues casi son el 1,3% de su PIB, llegando al 1,7% en un país como el Reino Unido. Por tanto, estamos hablando de unas magnitudes extraordinarias. Por tanto, hacer algo, intervenir para disminuir esos costes, por supuesto, es un ejercicio de una razonabilidad económica brutal. En España, después de muchas timideces y de titubeos, la puesta en marcha de su marco regulatorio y del aprendizaje que evidentemente todos tuvimos que atravesar, yo te diré que estamos prácticamente en el 50% de los costes vinculados a la accidentabilidad y a la enfermedad relacionada con el trabajo hoy digamos, o a fecha 2014, sí, respecto a los que teníamos en el año 1994. Por tanto, en estos 20 años hemos reducido a la mitad los costes. Digamos que podríamos razonablemente atribuirnos en las empresas donde estamos trabajando, pues digamos la proporción que nos correspondiera. Pero también, y eso es cierto, es que nuestra comprensión respecto al mundo de la salud ocupacional es un interés amplio que va de la salud a la seguridad e incluso al bienestar en el trabajo. Por tanto, estamos convencidos de que en parte hemos logrado poner digamos, en la agenda diaria de grandes organizaciones, incluso multinacionales, que aparentemente ya tenían ese interés, hemos puesto en la agenda de esas empresas la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo en uno de los primeros lugares. Por ponerte un ejemplo, y no volveré a repetir grandes logros porque parecería pretencioso y no estoy aquí tampoco para lanzarme flores. Hombre, tú siéntate en tu casa. Pero cierto es que el año pasado una gran multinacional del automóvil, una grandísima multinacional que por supuesto tiene sede aquí en México también, en la encuesta, creo que es anual o bianual, que se pasa a los empleados de la multinacional, en el primer lugar en cuanto a percepción de calidad en su entorno laboral. La mejor percepción la obtenían de su servicio de salud
y seguridad en el trabajo, servicio que estamos encabezando nosotros, y eso, por supuesto, nos llenó de un absoluto orgullo y satisfacción. Por tanto, poner en la agenda de la top dirección, pero también del empleado de a pie, del empleado normal, la consideración de que su salud, su seguridad, no solamente es buena para él, también es buena para terceros, para su comunidad. Es ahí donde estamos trabajando y donde creemos que podemos aportar valor y logros a la organización, ¿no? Ok, muchas gracias, Manuel. Fíjate que tengo una pregunta derivado de, como es bien sabido, la crisis que se tiene en España. En relación del tema de la seguridad, esta es pregunta, igual tú nos dirás qué tan cierto, qué tan práctico, o en su caso, sí se dio en España. Después de la crisis o durante la crisis, seguramente vino un periodo donde la gente llegó a tocar fondo. En las organizaciones que se tienen en España, en esa crisis, porque puede ser inclusive personal, donde pueden pensar, ya se me fueron mis ahorros, si debía tanto ya debo mucho más, estoy trabajando actualmente en cierta empresa y si antes me alcanzaba, pero con esta crisis entré en un periodo de frustración personal. ¿Tú consideras que el índice de seguridad ocupacional se disparó por los cielos? ¿Se mantuvo? ¿O qué tipo de acciones se tomaron ante la sociedad? ¿Cuál fue tu percepción sobre ese punto tan específico? Bueno, aciertas mucho en la consideración y en la pregunta. Obviamente yo antes te he dado una referencia de 20 años, desde el 95 al 2014. Si te la hubiera dado del 2009 al 2014, en los últimos 5, necesariamente te hubiera tenido que dar una respuesta menos optimista, puesto que obviamente la salud y la seguridad se resintió. Sin embargo, la aplicación estadística de los datos, a pesar de esa época, te puedo decir que la accidentabilidad en su conjunto, en esos 20 años, con esos 5 de crisis, ha sido mejor de la que teníamos, sin duda. Perfecto. Con esto nos vamos a quedar y vamos a continuar con el tema una vez regresando con esta pausa. Aquí a su programa, Transformando Organizaciones. ¡Simplifícate! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Entre Lentes y el Piojiño. Este programa es hecho para ustedes y de ustedes, esperando que les guste.
Bienvenidos aquí otra vez a su programa Transformando Organizaciones. ¡Simplifícate! Y también ¡emocionate! ¿Por qué las dos? Porque las dos son importantes y hablaremos de ese tema más adelante de la simplificación. Hoy estamos en la cuestión de la seguridad ocupacional. Muy bien, Mané. Simplifícate. Emocionate. Bueno, me contagias tu entusiasmo. Yo creo que igual a Manuel. Y bueno, el tema está precisamente muy interesante, ¿no? Y platicamos ahorita en el receso de la participación de la nueva versión de esta norma que se está lanzando. Sí, la OSAS, ¿no? Bueno, de la OSAS pasa a la ISO 45000 el año que entra, pero aquí independientemente que se normalice, me interesa un poquito más el tema, fíjate, que estás comentando de la moral, porque y de realmente lo que pasó en España, porque como sea, están sufriendo una crisis, y en materia de salud ocupacional yo creo que si la gente se ve corta en recursos, corta en su alimentación, corta en su pago de su seguro, corta en toda su economía, seguramente ha de resentir ciertos trastornos emocionales que por supuesto tienen que perjudicar en el trabajo. Entonces, ¿de qué forma se atendió allá en España esta circunstancia? A mí en lo personal me gustaría saber mucho acerca de cómo fue ese trato, Manuel, y si nos pudieras comentar, ¿no? ¿Qué fue también lo que hicieron ustedes ahí? ¿Qué dio resultados? Digo, tomando en cuenta las buenas prácticas, y te comento, independientemente de las normativas que haya, mucho ya es del trato personal, ¿no? Sí. Y de vivir esas experiencias. Se escuchan fáciles, pero vivirlas, estar de frente y estar viendo cómo la gente pasa crisis, es complejo. Inclusive pudo haber sido el caso que alguna de las personas puede haber pensado en el suicidio. Sí, bueno, nuevamente acertáis en la orientación de la pregunta por varios motivos. Déjame que contextualice un poco. Hoy en día, para medir el impacto de una enfermedad o de un suceso, como podría ser un accidente, bueno, se podría medir en términos de tasa de siniestralidad, de mortalidad, etcétera. Hoy en día se utiliza un término que es la carga global de enfermedad. Es un término nuevo de hace relativamente poco tiempo. Bien, los procesos que más carga, en términos económicos, más carga suponen en términos económicos y de sufrimiento personal en la Europa occidental, son todo el grupo de trastornos emocionales, lo que llamamos trastornos psiquiátricos menores, y estamos siempre aludiendo a procesos como las depresiones, como las ansiedades, como las fobias, etcétera. Este tipo de trastornos, digamos, psicológicos menores que pueden abordarse, están constituyendo el principal problema, el más emergente en la Europa desarrollada. Por supuesto, derivado de eso, fíjate que nosotros tenemos un programa que desarrollamos monográficamente orientado a eso, que se llama Emotion Online. Es un sistema de teleasistencia psicológica para el entorno laboral, puesto que la tasa de suicidios que se estaba viendo no solamente en España, no solamente en Europa, sino en el mundo en general, estaba obligando a las matrices de las grandes multinacionales a tomar algún tipo de medida y consideración. Entendimos que ofrecer ese servicio podía ser importante para nuestros clientes, ¿no? Por tanto, contesto concretamente a la pregunta. Sí, estos 5 años ha sido, yo creo, el problema emergente mayor. La pérdida de trabajo, de calidad en el trabajo, de posibilidades en el trabajo, hace emerger el problema psicosocial de una forma abrupta, de una forma dura, como normalmente aparecen este tipo de fenómenos, que por otro lado también no te cogen prevenido, te cogen habitualmente desprevenido. Por tanto, es una carrera un poco contrarreloj el poder ofrecer unas ciertas soluciones. Y lo que hemos desarrollado, no solamente en España, también me consta en el mundo anglosajón, por supuesto,
Por ejemplo, me consta un gran desarrollo de este tipo de cuestiones en Australia, en Nueva Zelanda, en países como Holanda, y es el expertise, la experiencia alrededor del manejo de este tipo de situaciones. Es decir, lo que se conoce en el ámbito de la psicosociología laboral, el poder intervenir en la psicología de las organizaciones, pero también, obviamente, en la asistencia personal, puesto que el trastorno individual ha sido un hecho mayúsculo. Te diré como hecho puntual. El año pasado se hizo una entrevista en directivos, solamente en directivos, de empresas en Europa. Fueron 14.000 cuestionarios respuestos sobre una población, creo, origen inicial de 20.000, por tanto la tasa de respuesta, un 70%, fue una tasa de respuesta muy importante. Bien, el primer problema que el directivo europeo ve hoy en sus organizaciones, ¿sabes cuál es? Seguramente el de los... La violencia. Wow. El primer problema que percibe el directivo en sus organizaciones, sobre todo en este contexto de crisis, es la violencia. No estamos hablando tampoco de la violencia física, que seguramente también se podrá existir en alguna situación, es verbal, sino una violencia verbal, gestual, etcétera, de falta de colaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Así lo tipificaban. Eso te da un poco una idea de magnitud del problema, del principal problema hoy en ese supuesto mundo desarrollado. Fíjate que me acabas de comentar la parte de cuestiones de los problemas, de qué manera se abordan los problemas actualmente y la visión que tiene el director en su organización. A mí me llama mucho la atención, estando tú en Ergon, Manel. ¿Qué tipo de buenas prácticas ustedes han desarrollado para poder atender estos problemas en la sociedad que actualmente se tiene en España? O tal vez no en España, sino en Europa en especial. Mira, la mejor práctica que nosotros hemos desarrollado internamente en nuestras organizaciones para que eso se pudiera traducir a nuestros clientes ha sido la formación de todo nuestro personal en el manejo del problema emocional y psicosocial. Piensa, te lo diré de forma cariñosa, pero la asignatura de psiquiatría en la carrera de medicina e incluso el recuerdo de esa disciplina en la especialidad de medicina laboral es pequeñito. Y hoy el problema es enorme. Ya te he dicho que la carga económica y de sufrimiento personal de los trastornos emocionales supera en mucho al del cáncer. No, el problema económico del problema emocional es superior al del cáncer. Bien, y sin saber manejarnos razonablemente bien en ese sentido, nosotros llevamos a cabo un programa formativo interno para reforzar esa área de conocimientos. Incluso la enfermería del trabajo, la enfermería ocupacional que nosotros tenemos en muchos clientes, todos reciben una formación y un training anual en el manejo del problema emocional y a través de una técnica que es lo que se denomina la psicología breve. Es decir, estamos entrenando a nuestros profesionales para intervenir concisamente en el problema del individuo. No tenemos conocimiento para abordar, digamos, el problema desde otros órdenes y desde otros puntos de vista, pero sí sabemos atender cómo manejarnos con una ansiedad, con una situación de acoso en el trabajo, con una situación de consumo excesivo de alcohol. Ese tipo de elementos observados entendimos que era necesario comprenderlos y darles algún instrumento de manejo a nuestros técnicos. Ese sería sin duda, en primer lugar, la respuesta a tu pregunta, a la mejor práctica que nosotros hemos hecho indirectamente a nuestros clientes, formando a nuestra gente. Mira qué interesante,
Me llama mucho la atención lo de psicología breve, Manuel, pero también me llama la atención, bueno, aquí se le ha denominado a esa violencia moving, no sé si es el mismo término que están aplicando allá. Resulta que de pronto se empezó a dar el famoso bullying en las escuelas, pero el moving también en los trabajos. Pero si bien es cierto, se ha tocado, se ha hablado, pero no se ha dado una solución, ¿eh? No, finalmente O sea, está como ahí está el problema. inmerso nada más. Sí, y todas, y yo te puedo decir, no hay empresa donde no haya moving. No hay empresa donde no haya moving. O si no te lo encuentras en un estrato operativo, sino en una gerencia media, o si no en la alta dirección. Pero no hay empresa donde no normalmente te lo encuentras hasta entre mismos compañeros, queriendo o no queriendo. O sea, es complicado, es una realidad que está viviendo. Sí, finalmente aquí en México se vive. Yo no dudo que también en España se viva ese moving. Es el digamos, es el laboral, ¿no? Tiene diferentes nombres. Sin embargo, en España, ¿se maneja de esa misma manera? ¿O tiene algún otro concepto? ¿O cuál ha sido el origen que ha generado? Seguramente también la crisis que se vivió en España. ¿Cuál es tu sentir, Manel, con respecto a ese tema? Bueno, es otro de los grandes temas emergentes y apasionantes. No porque no se hayan sido realidades presentes en otras épocas y momentos, sino pues porque ahora la percepción de ese problema, la percepción de esa situación ha sido más clara y se ha tipificado mejor, etc. Obviamente el moving ha sido un gran problema. La situación de acoso en el trabajo, aproximadamente, no sé si atreverme a dar algún porcentaje, pero quizá por 50% relacionados, uno con una cierta violencia de género o abuso de género, pero en el otro 50% relacionado simplemente con la mala práctica del ejercicio del liderazgo, simplemente por eso, es obvia la existencia de casos de moving por centenares. Lo que ocurre, y el gran problema, es la determinación como tal del caso, y por tanto el proceso exhaustivo de investigación para poder concluir con que ha habido una situación de moving y por tanto descartamos una falsa acusación. Y todo eso lo debe determinar personas que no son jueces, claro, que quizá estén acostumbrados ellos a determinar este tipo de cuestiones, pero nosotros como técnicos, en otras materias y como médicos, por tanto, llegar a determinar si eso ha sido una falsa acusación o estamos frente a un caso de moving, pues nos ha costado aprender técnicamente el proceso, a protocolizar los procesos de enjuiciamiento, de valoración, de evaluación del caso, aprender a entrevistar en ese contexto. No nacimos aprendidos y no. Entrevistar este tipo de situaciones no son sencillas, no son fáciles nunca, pero sí, ha sido un gran problema, es un gran problema. Se requiere una solución especializada y una formación especializada para la gente que va a observar y dictaminar sobre eso. Ok, estoy entendiendo que Ergon a eso se dedica. Además de esto, ¿a qué más se dedica Ergon en España? No sé si quieres preguntarle algo más sobre Ergon. A mí me parece bastante interesante lo que tú manejas, Manel. Bueno, es Ergos. Ergos. Muy bien. Bueno, pues Ergos se maneja en ese continuo que nosotros determinamos es salud, seguridad y bienestar en el trabajo, y por tanto nos dedicamos a lo que es la prevención técnica del riesgo laboral a través de la seguridad, la higiene, la psicosociología, pero también de la medicina laboral, también en términos de consultoría para empresas saludables, y así un largo etcétera en nuestro portafolio de servicios que con más tiempo perfecto. Te determinaré. Con eso nos quedamos aquí en Transformando Organizaciones. ¡Emociónate!
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Entre Lentes y el Piojiño. Este programa hecho para ustedes y de ustedes, esperando que les guste. Muy bien, bienvenidos aquí a Transformando Organizaciones. ¡Simplifícate! Bienvenidos otra vez aquí en esta última faceta. Ya estamos en el tercer bloque, donde vamos a estar trabajando. Ya no sé si ese gritito es para despertarme o si es para ilusionarme. ¿Por qué simplifícate? ¿Por qué te gusta esa frase? A ver, igual y se las explicas, ¿no? Pero lo que dije ahorita fue emocionate, ¿verdad? Bueno, emocionate, simplifícate. ¿Por qué lo haces con tanta... Fíjate que el hecho de ver un tema tan emotivo para mí, para ustedes, el hecho de transformar una organización, no es sencillo. Cuando un director general entiende en qué momento se transforma su organización, por supuesto que se emociona. Hace unos días tuve la gran fortuna de estar en una empresa donde me dijo el director general, Abisaí, te doy en tus manos la reestructuración de los procesos con respecto a sus puestos de trabajo. Milton, cuando... Es una gran responsabilidad. Eso me dijo, así fuertes. me sentí como bien, dice Milton. Nos dan a cuesta la responsabilidad de su reestructuración con el simple hecho de poderme decir, necesito que mi gente se apropie como dueño de proceso sus responsabilidades. Y eso te emociona. Eso por supuesto que me emocionó. Pones ahí Sí, la galleta, le dimos la galleta, le pusimos el punch, el pushing y sobre todo llegaron a simplificar funciones, responsabilidades y los dueños de proceso, ¿sabes qué pasó? Dijeron, Explícame. yo quiero el puesto. Y para que una persona diga eso, después de que estuve con ellos por lo menos 4 horas viendo la parte de planeación estratégica, dijo, yo les pregunté previamente, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Cuento contigo para hacer lo que estamos pensando? La conclusión de cada uno de ellos fue, yo quiero el puesto. Y cuando el director general observó que toda su gente lo hizo, en ese momento transformamos la organización. Pero no a nivel solamente infraestructura, eso va a quedar siempre. A nivel psicológico, emocional, racional de la persona en su proceso. Oye, y hablando de eso, ¿no identificaste Moving trayendo el tema? Fíjate que Moving sí había, inclusive entre ellos se comían. Yo lo que hacía era saltármelo porque si me metí en el tema me cae que no salía, ¿eh? Y así aplicamos la de la psicología en breve. ¿Por qué no nos platicas, Manuel, un poquito acerca de... Haz de cuenta que nosotros aquí somos una organización y de alguna forma nos comentas lo que hace Ergos allá en España y si fuera fácil también comentárselo a nuestros amigos que nos están siguiendo acerca de cómo sería el servicio aplicado, en qué consiste, cómo Ergos de alguna forma influye para eliminar o disminuir ese moving y pues mejorar la seguridad y la salud ocupacional de la gente. Bueno, un poco por partes. Digamos que nuestro mecanismo de contacto
inicial con un cliente, con una empresa cliente, pues puede tener un origen o una solicitud muy concreta que atienda solamente una parte del enorme mundo de la salud y la organización, la salud y la seguridad en el trabajo, ¿no? Es decir, ahora mismo yo viajo a Ecuador, digamos, para auxiliar o para complementar un estudio higiénico, un programa de monitoreos higiénicos de contaminación ambiental en una empresa, para una empresa ecuatoriana. Bien, esa puede ser una solicitud puntual y por tanto nuestro contacto con una organización puede ser monográficamente esta. Sin embargo, cuando nos dan la responsabilidad en su conjunto del desarrollo de la salud y la seguridad en ese entorno de trabajo, intentamos transmitir nuestra visión un poco holística de la salud laboral. No solamente son cuestiones de seguridad, no solamente son cuestiones de higiene, son cuestiones médicas o de salud, es una visión más completa, más estirada, y es lo que está ofreciendo Ergos. Cierto es que nuestro plus de conocimiento actual en ese mundo emergente de la salud psicosocial, de la salud emocional, nuestro plus de cercanía a ese problema nos confiere o nos transmite, digamos, una imagen de modernidad y de cercanía al mayor problema que tienen esas organizaciones. De ahí un poco nuestros recientes éxitos en ese ámbito, ¿no? Digamos, en nuestros programas como el Emotion Online, como el programa Serenity. El programa Serenity es un programa dirigido exclusivamente para mandos intermedios de las organizaciones. Así, sí, queríamos transmitir un poco esa imagen, ¿no? Esa sensación, ¿no? Queríamos en definitiva identificar a una persona, convertirla en lo que se llama un agente de salud en una organización cliente, que es normalmente el que está más en cercanía con la persona que tiene y que genera el problema, y por tanto podía ser el primero en actuar. ¿Es como ponerle a un policía? Bueno, la voluntad no era esa. La voluntad era poner una persona que advirtiera el problema y que fuera capaz de transmitir aquellas primeras impresiones, aquellas primeras palabras de consuelo a una persona que sufre y que está doliente, ¿eh? Ese era el programa Serenity, orientado básicamente a situaciones de acoso, a situaciones de consumo excesivo de alcohol, a situaciones de ansiedad y a situaciones de depresión. A esas 4 grandes orientaciones capacitábamos a los jefes intermedios, a los mandos, a los jefes de equipo, no a los top directivos, sí, sino a la gente que está cercana al puesto de trabajo. A la gente que vea a la gente. A la gente que vea a la gente, exactamente, para darle esa capacitación, ¿no? No íbamos a transformarlos en psicólogos, ni en enfermeros, ni en médicos, por supuesto, pero sí en transmisores de un mensaje de salud, de confianza, y ese fue el sentido de nuestro programa Serenity. Por tanto, el sumatorio de intervenciones y de desarrollos en los últimos años en el mundo psicoemocional es un elemento diferencial y probablemente sea un sello y una característica de nuestra compañía hoy allí en España, en nuestro contexto, ¿no? Por ponerte el último ejemplo, cierto es que quizá aquí en México ese problema todavía tarde un cierto tiempo en venir, llegará, tarde o temprano llegará, pero México es un país joven, es un país con una gran población y una proporción de gente joven importante, pero el envejecimiento de las poblaciones en Europa alerta y llama sobre el problema de la continuidad en el trabajo más allá de la jubilación normal, por tanto, del envejecimiento laboral. Y por tanto, abordar a la persona mayor en el trabajo también tiene un componente psicológico importante. Ok, fíjate que cuando hablas de Serenity, a mí me acuerda la frase mexicana de
Sereno, Moreno, sereno, Moreno. Entonces, con una psicología en breve. Muy bien. Con esto nos vamos a quedar en esta última cápsula. Regresamos con la conclusión en lo que es transformando organizaciones. ¡Emocionate! ¿Pero qué creen? Nos seguimos de largo. Y como nos seguimos de largo, hablando en el Sereno Moreno, con ese psicólogo en breve, yo creo que lo da, como bien lo acabas de comentar, no es una persona que psicólogo de profesión, sino se le enseña a serenar, por llamarle así, o el, no sé si me equivoque. Bueno, en cualquier caso, lo único que pretende la psicología breve es, digamos, centrar el problema sin irnos a buscar mayores ramificaciones del mismo, atender exclusivamente el problema e intervenir sobre él brevemente, pero muy centradamente, ¿no? Muy breve, pero bien centrado. Bueno, ¿Quieres comentar algo, Milton? nada, simple y sencillamente creo que nos han enseñado ya un poquito acerca de la ética y la prevención, y las conclusiones de esta pequeña charla. Creo que hay que invertirle a la prevención, hay que invertirle a la seguridad de salud ocupacional, Sí. hay que quitar el moving empresarial, y bueno, ¿qué más que con los especialistas? Entonces aquí tenemos también a Ergos, acérquense, pregúntenos en las redes sociales, si les interesa el tema estamos a la orden, y bueno, para cualquier consulta y en particular, pues nos tendremos que estar comunicando aquí con nuestro especialista, que es el doctor Manuel Serrano, al cual agradezco su estancia aquí, y pues muchas gracias, Avisa. Hombre, ha sido un placer estar aquí nuevamente juntos. Mane, ha sido un placer tenerte aquí en México. Todavía el día no termina. No. Hay mariachi, hay tequila y bueno. Bueno, con moderación. Muy bien, yo quiero solamente ya concluir este tema bastante interesante. Me llevo varias palabras clave de este programa. Por ejemplo, una de ellas, emoción online. Bastante. Serenity. El Serenity. Sereno Moreno. Bueno, hay soluciones. Sí hay soluciones. Las podemos Carga agarrar. global de salud. Este es un concepto nuevo, interesante, sobre todo de analizar, que inclusive puede ser motivo de otro programa. Y por supuesto, te estaremos invitando. Otra parte que quiero ya solamente cerrar, las buenas prácticas de Ergos, de qué manera ellos lo ponen en práctica. Ya dieron prácticamente su propuesta de valor, nos la has comentado. Y la última, la palabra es emergente. Todo esto que hemos visto ha emergido, ¿no es así, Mané? Es así. A razón de una crisis. Pero ¿saben qué? Con una crisis también se aprende. Con una crisis se madura. Y el tema de crisis será otro programa, ¿no, Milton? Sí, ya sí, para irnos. Ya, nada más, ¿no quieres mandar un saludo? Saludo. Ya a tu familia, España. A Sí, Catalán. Bueno, sí, hombre. Catalunya, hombre. Sin duda. Els hi enviaré una salutació des de Mèxic als meus amics y família a Barcelona. Por tanto, si me das esa oportunidad, lo Hombre, he hecho en catalán tu casa. y lo reitero en castellano, es decir, que saludos a todos y un gusto estar aquí en vuestra casa a compartir estos ratitos y estos momentos y esperar ansiosos esos mariachis. Hombre, ratito al ratito. Y solamente corregirte un segundo, es carga global de enfermedad, Perfecto, no carga muy global bien. de salud. Carga global de enfermedad. Es dato interesante. Gracias por corregirme de antemano, porque de eso todos aprendemos. Me gustaría que nos dieras la despedida en catalán. En catalán. Por supuesto. Ponle tu sello a este programa. Y yo cierro con la frase. Bé, pues un gust i una experiència poder arribar per segona vegada aquí a Mèxic, trobar-me amb aquesta família tan entranyable que m'ha acollit amb els braços oberts i per tant potser sigui el primer moment d'un llarg camí plegats. ¡Oh, genial! Bien, eso es todo para aquí. Transformando organizaciones. ¡Emocionate!